Buenas noches. El domingo reciente, muchas calles de Cuba fueron escenario de protestas sociales contra el gobierno eh, del Partido Comunista Cubano, un gobierno que va para 60 años o poco más, y quise hablar con un admirado compañero de generación, que es Ricardo Pascoe Pierce, quien fue embajador precisamente de México en Cuba. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo y de verte de nueva cuenta. Y mira, pues tú estuviste casi 4 años allí en ese país. Yo he estado menos días porque han sido 4 o 5 viajes. El primero, por cierto, de 5 semanas, cuando el Marielazo. Y bueno, Cuba vuelve a estremecerse como ha ocurrido a lo largo de los últimos, ¿cuántos años? Desde el 59. 59. Pues ya son muchísimos años, son 61 años prácticamente, que el 26 de julio se conmemorará 62 años. 62. El 26 de julio del 53 fue el asalto histórico que le dio el banderazo a la revolución de Fidel Castro. El 26 de julio del 53, el asalto al cuartel Moncada. Y quiero, Ricardo, que por lo pronto de golpe me digas qué es lo que piensas que está ocurriendo en Cuba. Creo que lo que está ocurriendo, Carlos, es una transición real. Y digo real porque hay quienes tienen la versión de que realmente viene estimulado por el exterior, que es artificial, que no tiene sustento social. No, yo rechazo esa idea. Me parece que es muy real, muy auténtico y es importante, por lo tanto, asumir que ante esto hay que reaccionar buscando soluciones que no son simplemente de acusar de intervencionismo o de contrarrevolucionarios o buenos y malos, los que están con el cambio, la revolución, los que están en contra, etc. Esto es diferente. Y es diferente porque estamos ante una sociedad que justamente por lo que decíamos hace 62 años se instaura un gobierno y hoy está en un proceso de transición, especialmente la sociedad. Por eso vimos a tantos jóvenes en la calle, Carlos, porque son una nueva generación que está respondiendo a impulsos y a demandas diferentes a lo que habría exigido, digamos, los militantes del Partido Comunista hace 20 años, 30 años, 40 años. Esto es diferente. Incluso tú viviste el Marielazo. La gente pidió salir de Cuba en esa época. Hoy la gente no están planteando salirse de Cuba, están planteando cambiar a Cuba. Eso es lo que está planteando esta generación. Y yo creo, Carlos, y esto es una cosa que hay que anotar, que el cambio creo que no se está dando solamente en la calle. Creo que está cambiando también en la clase política. Y yo tengo la impresión de que una de las salidas a toda esta situación que hay en Cuba es que yo estoy esperando que haya sectores de la clase política, incluso de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, que planteen que no es posible seguir por esta vieja ruta que ya no da soluciones al problema del pueblo cubano. Un poco parecido a lo que sucedió en la Unión Soviética. Imagínate, el cambio vino de la KGB, ¿Sí? de la KGB.
Ahí es donde empezó la discusión de que era inviable el modelo económico soviético. Entonces, yo creo que sin tener falsas ilusiones, Carlos, pero yo creo que podemos ver algo diferente sucediendo en Cuba que nos va a sorprender. Por lo tanto, creo que estamos frente a un cambio que va a seguir. Esta es una dinámica que se ha abierto, que no es un poco como el maleconazo, que fue prácticamente un fenómeno que se dio en el 94 y se diluyó y no hemos vuelto a ver algo como eso en mucho tiempo. Yo creo que aquí hay un fenómeno social de larga duración. Mira, ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Lo vamos a ver. claro, es que como que parece ser ya muy por recurrente, pues gastado e inútil que se eche la culpa al bloqueo económico de los Estados Unidos o a lo que mencionabas del intervencionismo exterior, porque quizás la audiencia no lo sepa, pero en Cuba el socialismo se quiso imponer estatizando inclusive las reparadoras de calzado, los talleres de reparación de calzado, el equivalente a las taquerías, todo absolutamente, los cultivos, la crianza de ganado, de aves, Las peluquerías. absolutamente todo. Y Sí. esto con el derrumbe del muro de Berlín a fines de los 80 fue, ¿no? 89, que dio lugar 89, a, 90, en el 90. que dio lugar a lo que en Cuba le llamaron el periodo especial, pues solo agudizó los problemas de la falta de éxito del modelo socialista que ha fracasado prácticamente en todo el mundo, incluido Así es. China, por más que lo gobierne el Partido Comunista Chino. Sí, así es, Carlos. Y, Y yo, perdón, quizás tú pues supiste mejor que yo cómo llegó inclusive a alentarse pues lo que vendría a ser la prostitución de muchos jóvenes, muchas jovencitas, niñas casi, que no era ni siquiera por dinero que se ofrecían a los turistas, sino a cambio de unos tenis o de unos pantalones de mezclilla, Ricardo. Eso revela lo dramático pues, del fracaso del modelo castrista. sí, no, le salió una vez a Fidel comentarme con un tono, un timbre de orgullo de que Cuba tenía las prostitutas más educadas del mundo, todas universitarias. Me parece patético que el gobernante diga eso de su país como un timbre de orgullo. Es una cosa lamentable que no él mismo, que era un hombre brillante, no fuera capaz de entender la contradicción de lo que estaba diciéndome, ¿no? Y además, te Bárbaro. digo, me lo decía con orgullo, es absolutamente aberrante, ¿no? Bueno, esto que están escuchando quienes nos están viendo, pues es el testimonio de un hombre que, repito, fue embajador de México en Cuba, por eso llegaba a entrevistarse con Fidel Castro. Y miren qué declaración nos está dando a conocer Ricardo Pascue. Y, perdón, no se me puede pasar. Ricardo, yo mismo, pues crecimos, nuestra juventud fue al calor de la Revolución Cubana y la heroicidad que sin duda hubo en los primeros años, ¿no es así, Ricardo? Absolutamente, no. Fue un impacto en toda América Latina y más allá, incluso Sí, en África y en Asia, el impacto de la revolución cubana fue profundísima. Fue una revolución no solamente de sistema, fue una revolución cultural. sí, sí, bueno, Y de ahí la densidad del fenómeno, ¿no? decía yo que se me hace difícil que en la nomenclatura cubana haya una corriente
de oxígeno y de cambio, porque el presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, ha llamado prácticamente a golpear a quienes se manifiesten contra el régimen. Y vemos imágenes donde están conscriptos del ejército de Cuba, pues con unos garrotes esperando a ver quién sale a manifestarse. ¿Cómo ves? Sí, terrible, terrible. ¿Y Terrible la qué situación. piensas de mi escepticismo respecto de esto que pueda hacer el No, aparato burocrático? no, tienes toda la razón. Lo único que estoy diciendo, Carlos, es de que creo que el aparato, esa vieja burocracia política dorada de Cuba, que es muy corrupta, que vive al amparo, quiero decirte, de haber hecho negocios y encontrado un modus vivendi con el bloqueo. O sea, creo que hay un sector de la burocracia política cubana que no quiere que se quite el bloqueo, porque están haciendo negocios, incluso familiares, con el bloqueo. Entonces, es un problema. Sin embargo, Carlos, yo postulo que me parece que hay una nueva generación de políticos cubanos que son parte del aparato, pero que no están de acuerdo con esto, que están cansados de esa gerontocracia que rige en la isla y que están decepcionados con Díaz-Canel, el presidente, que no ha logrado representar una alternativa, que da la impresión de que simplemente es un joven que ofrece más de lo mismo, no una visión Lo distinta. mismo y con una perspectiva absolutamente fundamentalista, yo diría sectaria, de la vieja escuela. Pero yo te pido, Ricardo, el tiempo de este asalto se está agotando, que permanezcas aquí para seguir platicando de Cuba, Cubita la Bella, que yo creo que aprendiste, como yo, a quererla porque cuando ves a su gente y conoces sus calles, como que se estruja el corazón. ¿Aguantas aquí? Con muchísimo gusto. Y sí Gracias. tienes toda la razón, nos estruje el corazón. Sí, hombre. Vamos a seguir platicando. Muchas gracias por hoy y hasta mañana.